Hello everyone, how are you today? Okay, today we are going to talk about a new topic that is yes or no questions, okay? Este día vamos a hablar acerca del tema preguntas de sí y no. Este tipo de preguntas siempre nos van a exigir una respuesta corta como sí o no. Entonces, son muy breves las respuestas que se pueden dar, pero today we are going to learn how to create those type of questions, ¿ok? Este día vamos a aprender cómo crear este tipo de preguntas. But first, I'm going to explain to you about the subjects in the form in which we are going to use it. Vamos a explicar primero acerca de los sujetos. Cuando decimos subjects, nos estamos refiriendo a ellos. Siempre que utilicemos este tipo de preguntas, vamos a jugar con los subjects y con el verbo to be, porque el verbo to be es el que envuelve a ellos tres. Cuando decimos el verbo to be, estamos hablando de am, is y are, ¿verdad? Este es el verbo to be. Am, is, are. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender nosotros? A cómo utilizar nuestros subjects dentro de ellos. Entonces, siempre que utilicemos I, va a ir con am, ¿verdad? Siempre. I am, ¿verdad? Eso es siempre. Okay, the next one we are going to talk about is. Hablamos de is. Entonces, siempre que utilicemos is, vamos a utilizarlo con he, que significa él. Vamos a utilizarlo con she, que significa ella. O vamos a utilizarlo con it, que significa eso, que se refiere a alguna cosa, un objeto o un animal. So, I'm going to use is for those three subjects. Los últimos, estamos hablando de are. Cuando utilicemos are, siempre nos estamos refiriendo a más de dos personas. Entonces podemos decirlo, we are. Estamos hablando de nosotros. Cuando decimos we, hablamos de nosotros. Cuando decimos you, hablamos de tú, ¿verdad? De alguien más que estemos hablando. Y el último, cuando decimos they, estamos hablando de ellos, ¿verdad? Que no nos incluye a nosotros, decimos ellos. Entonces, siempre que utilicemos estos tres, vamos a utilizarlos con are, ¿verdad? Cada uno tiene su categoría para usarlo. Ok, ahora que sabemos esto, podemos irnos más allá a ver la forma de las preguntas que tenemos. Okay, guys, we are going to learn about how to create these type of questions. Okay, we have first the verb to be, as I mentioned before. Entonces vamos a mencionar primero el verbo to be, como ya lo había mencionado antes, el cual siempre va a ser am, is y are. Entonces tenemos que utilizarlo para el subject correcto. Entonces tengo aquí tres oraciones. Con cada uno de ellos vamos a iniciar con el de am. Entonces tenemos aquí am, ¿verdad? Iniciamos con am y decimos, siempre que esté am, yo no puedo poner aquí you, ¿verdad? Porque ya lo vimos allá y esto es un error y siempre va a ir am con I, ¿verdad? Entonces vamos a decir, am I listening to music? Y en este caso estamos utilizando el ing porque es el que nos da la forma de la acción que es continua, ¿verdad? Que estamos haciéndolo todavía. Entonces decimos, yo estoy escuchando música. Este sería nuestro complemento. To music. Entonces estamos diciendo, am I listening to music? ¿Estoy escuchando música?
Entonces, ¿cuál va a ser mi respuesta? Vamos a decirlo, yes, I am. Aquí le damos vuelta al I am. Ya no decimos am I, ¿verdad? Am I es cuando está la pregunta y la respuesta es I am. Entonces, ¿qué significa? Decimos aquí, am I listening to music? Y nuestra respuesta nos está diciendo, sí, yo estoy. Así de simple. Ok, we have the next example. El siguiente ejemplo, estamos hablando de is. Ok, how we are going to use is. Vamos a utilizar is de esta forma. Tenemos is y ya vimos allá en qué categoría entra is, ¿verdad? Cuando utilicemos con she o con it, ¿verdad? Esas van a ser las tres formas, he, she o it. Entonces en este caso lo vamos a hacer con he y decimos, is he listening to music? Entonces seguimos utilizando el ing para marcar la acción continua que tenemos de la acción, ¿verdad? Entonces decimos, ¿está él escuchando música? Is he listening to music? Y la respuesta, ¿cómo va a ser? Puede ser yes o puede ser no, ¿verdad? Pero el complemento va a ser yes, he is, ¿verdad? Estamos diciendo, sí, él está escuchando música. Con eso lo podemos decir. Entonces decimos, is he listening to music? Yes, he is. Esa es nuestra simple respuesta y está muy acertada. Ok, then we are going to talk about are, ¿verdad? Estamos hablando de are. En este caso, ya sabemos que are siempre va a ir con we. Podemos utilizarlo con we, con you o podemos utilizarlo con they, ¿verdad? Nunca se va a utilizar con nosotros que ya vimos. Entonces, en este caso voy a hacer el ejemplo con you, ¿verdad? Entonces decimos, are you listening to music? Y decimos, ¿estás tú escuchando música? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Podemos ser yes o podría ser no? Yo le voy a poner yes. ¿Y cómo vamos a responder entonces? ¿Podemos decir yes o no? Y la pregunta nos dice, ¿are you listening to music? Y vamos a contestar, yes, you are. ¿Verdad? Entonces podemos contestarlo de esta forma. Y entonces podemos utilizarlos así, los subjects, con el verbo to be que tenemos ahí. Entonces lo importante es esto, seguimos los pasos, utilizar verb to be más el ing, pero antes de eso tenemos que mencionar el verbo to be más nuestro subject, luego el ing y tenemos el final nuestro complemento. Esto es lo que está marcando una pregunta bien acerca de nuestro ing, que es nuestro tema principal. Ok, this is all about this, guys. In here we don't have questions, we have statements. En este caso tenemos oraciones y decimos am I, ok, aquí decimos I am not working. Esto no es una pregunta, solo decimos yo no estoy trabajando. Podemos decir aquí you are not working, tú no estás trabajando. He is not working, él no está trabajando. She is not working, ella no está trabajando. Entonces son nada más oraciones, pero si queremos crearlas en forma de pregunta,
podemos verlas en esta ocasión de esta forma, pero prestémosle atención a esto. Please pay attention to the first example. We have the sentence that it says, I am not working. Entonces, si lo queremos hacer en forma de pregunta, podemos decir aquí en una forma afirmativa y allá decíamos, I am working. Yo estoy trabajando. Y aquí lo convertimos en pregunta y decimos, am I working? Si se fijan, cambió de lugar esto. Allá decía I am, porque era una oración. Y aquí dice am I, porque es pregunta. Am I working? Utilizando siempre el ing. Y nuestra respuesta, yes I am, o no, I am not. ¿Verdad? Esa es la forma en la cual podemos nosotros jugar o convertir una oración en una pregunta. Entonces espero esto les haya ayudado mucho. And I see you in the next video. Goodbye everyone.